Buen día. Ahora continuaremos con este tema que es el primer militarismo. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es un militarismo? Un militarismo es una época del gobierno, de cualquier gobierno en realidad, porque no solamente en el Perú ha habido militarismo, sino en todo Sudamérica, en Latinoamérica en general, no solo en Sudamérica, sino también en el Caribe y en toda esta parte del mundo. Ahora, es una época en la que los militares van a tomar el poder, normalmente porque hay vacíos de gobierno dentro de los civiles o dentro de los demócratas. Entonces, una vez terminada la guerra de independencia, se va a iniciar esta época de la historia que Basadre denomina primer militarismo, en la cual van a sucederse diversos caudillos. Bien, pero antes de hablar de estos caudillos, antes de hablar de esa suerte, de esta secuencia de presidentes, hay que hablar de dos principios básicos, dos principios jurídicos que se establecieron a partir de la independencia. Después de que Perú ya era independiente, independiente entre comillas, lógicamente, se establecieron estos dos. El primero, el uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. ¿Qué cosa era, profesor, estos dos principios jurídicos? El uti possidetis era una gracia que se le daba a los países para que ellos mantengan la territorialidad que habían tenido cuando se independizaron. Es decir, el Perú en este caso tenía que mantener los territorios en el momento que se independizó, hasta el momento en que se independizó. Y la libre determinación de los pueblos tiene que ver con, ya no con los países, sino con lo que ahora serían las ciudades o los departamentos. Estas ciudades o departamentos, que en ese tiempo simplemente eran pueblos, podían determinar a qué país querían pertenecer. En este caso, por ejemplo, nosotros perdimos Guayaquil. Guayaquil pertenecía al virreinato peruano, pero ellos decidieron pertenecer a Ecuador. Y en el caso de, bueno, en ese tiempo a la Gran Colombia. Y también por este libre determinación de los pueblos, no pienses por favor que siempre perdimos, no. También por este principio jurídico fue que Jaén, la región de Jaén, termina estando en el Perú. Los pobladores de ese lugar prefirieron estar en el Perú que estar en Brasil. Entonces, para empezar, esos dos principios jurídicos que se establecieron a partir de la independencia, para comenzar a ver el contexto. ¿Qué nos había dejado la independencia? Después de esta guerra teníamos deudas. Aquí se origina la deuda externa. Sucede que San Martín, Bolívar y los independentistas tuvieron que prestarse dinero. ¿De quiénes? De los ingleses. ¿Para qué? Para pagarles a los mercenarios, para que puedan pelear por la independencia. Acuérdate que la independencia fue concedida, no fue una independencia genuina. Hubo mucha, hubo muchos intereses en esa independencia, no solamente no solo intereses de los criollos, sino también intereses de extranjeros. Esto hace que comencemos a tener una deuda. Ahora, no teníamos minerales, pero la situación había destrozado el aparato agricultor, el aparato minero. No estábamos en una situación en la cual podíamos comercializar tan fácilmente, porque la guerra había dejado debilitada esa parte de la economía. ¿Cuál era la base? La base era el tributo indígena. Esa fue la base del primer militarismo hasta que va a llegar la prosperidad falaz, cuando fuimos aparentemente ricos porque las aves defecaban en nuestro litoral, el guano, te acordarás. Ahora, ¿por qué los militares tomaron el poder en esta situación? Lógicamente San Martín y Bolívar eran militares, pero se supone que si ellos venían para independizar tenían que dejar el país. Lo que pasa es que los criollos, que eran los más que era lo que se suponen que iban a tomar el poder, no tenían experiencia política, ya que ellos siempre dependieron
del aparato español. Los criollos siempre estuvieron en una especie de zona de confort, ya que ellos dependían de los españoles gobernaban y ellos no se hacían mayor problema, hasta que vieron hasta que vieron que sus beneficios no eran los mismos que un peninsular, hasta que comenzaron a llevarse mal, a no ver con buenos ojos esta diferencia que había. Pero igual, ellos no tenían ningún tipo de experiencia política. En esa inexperiencia, digámoslo de alguna forma, en ese limbo de poder, los militares aprovechan ese vacío y toman el poder y lo van a gobernar durante un buen tiempo. Lo que pasa normalmente en todo el mundo, cuando hay un vacío de poder, cuando hay cierta anarquía política, los militares toman. Ahora, otra tara, otra consecuencia que nos había dejado la independencia era una sociedad totalmente fragmentada. Y esto también tiene que ver con que la independencia fue concedida. La independencia no fue una independencia genuina, no nació de acá. La independencia vino de afuera. Entonces, esta sociedad no concientizó y no se identificó con esa independencia. Lógicamente había un sector que sí, pero no había una mayoría totalmente identificada con la independencia. Y si no estás identificado con la independencia, mucho menos vas a estar identificado con tu país. Entonces, ya desde el inicio de la República, ya se ve esta sociedad fragmentada, esta sociedad que se ve dividida, una sociedad que no tiene identidad, una sociedad que no tiene una conciencia cívica ni patriótica. Entonces, estas fueron las taras que nos dejó la independencia. Es una cuestión sociohistórica, el tema de la división en el Perú. Y aquí también, en el primer militarismo, eso se va a notar claramente. Si bien es cierto, los civiles no podían, por una cuestión, como lo mencioné, por una cuestión de inexperiencia política, no podían gobernar. Sin embargo, había un debate de cómo se podía llevar o cómo se debía llevar el país entre los liberales y los conservadores. Los conservadores eran los militares que aducían que el poder debía concentrarse en el presidente, lógicamente una mirada presidencialista. En cambio, los liberales querían darle mayor poder al parlamento. Los liberales eran los criollos, que ellos estaban a favor de un libre mercado, estaban a favor de una economía liberal. En cambio, los conservadores más bien pensaban que lo mejor era una economía proteccionista, es decir, una economía en la que el Estado intervenga, en la que el Estado tenga una presencia activa, lo cual iba en contra, lógicamente, de esta idea del libre mercado, del capitalismo que estaba presente en todo el planeta. Ese era básicamente en estos inicios. Los militares que tomaron el poder hicieron un gobierno totalmente conservador, un gobierno proteccionista, un gobierno e incluso constituciones. Vamos a ver también que las constituciones que ellos proponen son totalmente conservadoras y aquí se va a cambiar varias veces la constitución. Por eso vamos ahora a ver un poco del proceso histórico. 28 de julio de 1821. San Martín en la Plaza Mayor. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Fueron las palabras de don José de San Martín en 1821, lo cual simbólicamente da inicio a la República. Digo simbólicamente porque, como ya sabemos, recién hasta 1824 van a salir los españoles. Y aquí tenemos pues este proceso histórico. Viene el protectorado de San Martín, que dura de 1821 a 1822. Si bien es cierto, ahí podemos ver una especie de banda presidencial que tiene San Martín, pero no era considerado presidente todavía. El que recién va a ser considerado presidente es José de la Riva Agüero, que está dentro de esta época de caudillismo militar, ¿no? En esta época va a resaltar en 1823 José de la Riva Agüero elegido por el Congreso, pero fue una elección más bien impositiva. Por eso que se va a decir que el primer presidente constitucional es José de la Mar. En esta época de caudillismo militar, en 1824, después de las batallas de Junín y Ayacucho, Bolívar va a desalojarlo,
por decirlo de alguna manera, a desalojarlos a los españoles. Y recién ahí vamos a hablar de una independencia. Ya después, con la guerra con España, se va a consolidar esa independencia en el gobierno de Juan Antonio Pezet, que vamos a verlo también aquí en el primer militarismo, y con José de la Mar, que es elegido democráticamente, se podría decir, porque fue elegido en el Congreso, pero por votación. En cambio, José de la Riva Agüero no. El primero en esta lista, en el primer militarismo, el primer presidente constitucional, como ya lo mencioné, es José de la Mar. Este presidente tiene que enfrentarse a la rebelión de indios y quichanos. Sucede que estas personas que eran de Huanta, del departamento de Ayacucho, en 1827 se rebelan porque querían mantener los beneficios de los cuales ellos eran acreedores durante la colonia, durante el virreinato. Sin embargo, esto no se dio. Al final, el gobierno de José de la Mar los derrota y posteriormente se da también la Constitución Liberal de 1828, la cual le daba más facultades al Congreso. Y el periodo presidencial fue de 4 años. Asimismo, viene el conflicto con Bolivia, que es solucionado mediante el Tratado de Piquiza, y el conflicto contra la Gran Colombia. Perú va a salir bien de estos dos conflictos, no pierde ninguno. Con Bolivia lo gana, y con la Gran Colombia, digamos que se queda como si fuera un empate entre Perú y la Gran Colombia. Esto a la larga a la Mar le va a costar pues su presidencia, ya que después del conflicto contra la Gran Colombia, y digamos, ya habían firmado la paz, la Mar quiere volver a levantar las armas contra la Gran Colombia, pero ahí los que lo detienen son el ejército de Gamarra, y él pues lo derroca para tener el control y para establecer su primer gobierno, el primer gobierno de Agustín Gamarra de 1829 a 1833, pero eso ya lo veremos en otro video. Así que espero que les haya gustado. Dejen sus preguntas en los comentarios para poder responderlas en el siguiente vídeo. Y si les gustó, por favor podrían dejar su generoso like. Y si es que aún no se han suscrito, podrían suscribirse. Muchas gracias, espero nuevamente que les haya gustado, y eso es todo por ahora. Un abrazo, cuídense, chao.